¿Cuál es tu tipo de inteligencia? Casi siempre hablamos de la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, aprender rápidamente, pensar con lucidez o saber muchas cosas. Aunque se ha dado más énfasis a la inteligencia lógica y emocional, pero solo son una parte de las muchas que poseemos todos en mayor o menor medida. Pero la inteligencia es mucho, mucho más que eso e implica todos nuestros sentidos, experiencias y motivaciones, personalidad, habilidades físicas y entorno social y físico. Implica utilizar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras habilidades adquiridas, nuestra capacidad para relacionarnos, nuestras emociones y todo lo que está en nuestro entorno y dentro y fuera de nosotros mismos. Se ha demostrado que personas disminuidas en su inteligencia lógica o con impedimentos físicos desarrollan a manera de equilibrio otro tipo de habilidades, desde luego ligadas a la inteligencia. Con lo anterior, entonces podemos definir a la inteligencia como la aptitud que nos permite recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea, utilizando el cerebro, sistema nervioso y psicomotor, la experiencia, conocimientos y habilidades físicas. Quien coordina todos estos elementos es el cerebro, quien identifica, almacena, coordina y ordena todas las acciones derivadas de la inteligencia y cuyas herramientas principales son las neuronas. Estas células actúan como una central telefónica o como una computadora, que a través de químicos e impulsos eléctricos, se comunican generando las órdenes necesarias para activar los procesos de la inteligencia. La percepción, el pensamiento y la coordinación de nuestras acciones, mentales y físicas. Esta actividad de la inteligencia se llama sinapsis. El proceso intelectual es muy complejo y aún la ciencia no se pone de acuerdo. Lo cierto es que todos utilizamos varios tipos de inteligencia en todo momento de la vida y todos tenemos algún tipo de inteligencia más desarrollada que otros, pero todos contamos en mayor o menor medida todos los tipos de procesos inteligentes. Inteligencia lingüística. Es la habilidad de dominar el lenguaje. Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, tiene mucho que ver con el proceso de comunicación. Comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y escuchar. Están más desarrolladas en líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, actores. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos. Dicho de otra forma, es la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica y la habilidad de resolver problemas conceptuales. Identificar modelos abstractos en el sentido estrictamente matemático, calcular numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. La utilizan más los científicos, economistas, ingenieros, matemáticos, contadores. Inteligencia espacial o visual. Es la capacidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas y la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Es la imaginación dinámica, manipulación de las imágenes, habilidades gráficas artísticas. Presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos, creaciones visuales y visualizar con precisión. La muestran más los artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas. Inteligencia musical. Es la capacidad por elaborar piezas musicales, pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento, lo que les permite tocar instrumentos, cantar, leer o componer piezas musicales con facilidad. Escuchar, cantar, tocar instrumentos así como analizar sonido en general, crear y analizar música. La desarrollan más los músicos, compositores, críticos musicales, ingenieros de sonido. Inteligencia corporal y cinestésica. Es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Hace visible una gran conexión entre la mente y las emociones y el movimiento. Realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación oculomanual y equilibrio.
utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Son requeridas por cirujanos, modelos, bailarines, deportistas, mecánicos, artesanos. Inteligencia intrapersonal. Comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también incluye el entendimiento de la condición humana. Es el conocimiento de los aspectos internos de una persona. El acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Esta desarrolla individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Inteligencia interpersonal. Es la habilidad de discernir las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos, o los objetivos y metas de otras personas. Leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Reconocer y responder adecuadamente a los sentimientos y personalidades de los otros. Altamente desarrollada en administradores, docentes, psicólogos, terapeutas y abogados, líderes religiosos y sociales. Inteligencia naturalista. Es la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente. Todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Es más desarrollada en campesinos, biólogos, naturalistas, ecologistas. Inteligencia existencial. Tienden a meditar sobre su existencia. Este tipo de pensamientos pueden incluir el sentido de la vida y la muerte. Es la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias como el amor a Dios y otras personas. Va mucho más allá del comportamiento espiritualmente positivo y sano, más allá de ser una buena persona. Inteligencia creativa. Se refiere a la capacidad de la fluidez, es decir, la capacidad para producir muchas ideas. La flexibilidad, para ver y abordar las situaciones de formas diferentes. Y la originalidad, para fabricar respuestas poco habituales o novedosas. Normalmente desarrollan y conectan varios tipos de inteligencia. Inteligencia colaborativa. Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto, y está basada en la idea del trabajo en equipo. Es la más social de las inteligencias y la que ha desarrollado la civilización. Se refiere básicamente a la capacidad del trabajo en equipo, es desarrollada en el entorno familiar y social del individuo. 15. Ahora la verdadera pregunta es: ¿qué inteligencia o inteligencias más desarrolladas tienes tú?